Bendiciones familia, gracias por estar viendo este video. Hoy te voy a compartir algo un poco extenso, espero que te quedes hasta el final de lo que el Señor está trayéndonos a la luz. Pero quiero leerles San Lucas, capítulo 8, versículo 17, que dice así, su palabra: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Eso es precisamente lo que el Señor está trayéndonos en este mensaje que les voy a estar compartiendo. Tuve un sueño el 12 de marzo y la revelación lo recibimos el 24 de marzo. Bueno, en el sueño les cuento. Ella estaba en una escuela, la mamá se fue a retirarle a su hijita. Ella empieza, cuando ya llegó en el estacionamiento, ella empieza a ver sus pies. Ella tenía sus tacones y empieza a mirar los pies de su hija y tenía los pies de una cabra. Vuelve a mirar sus pies y vuelve a mirar los pies de su hijita y empieza a decir, ¿qué es esto? Luego se da la vuelta hacia la escuela y grita con todo su ser, dice, ¿qué le hicieron a mi bebé? ¿Qué le hicieron a mi hija? Entonces ahí termina el sueño, pero en el sueño pude percibir que hubo una mezcla de genes o hibridación que se está practicando en lo oculto. Entonces la palabra de Dios o la revelación del Señor que le dio a la sierva, a una hermana que le compartí, que el Señor le usa mucho también en eso. Entonces, les voy a estar transmitiendo lo que dice el Señor, lo que nos está revelando. Dice así, un secreto que ya no es secreto. Estaba ya en su tiempo de oración con el Señor, hasta que Jesús viene y le dice, es tiempo de que hablemos, quiero revelarte las cosas que debes saber. Junto a Jesús había un cofre de tesoro de madera bastante grande. Toqué la madera suavemente con mis dedos y dije, Jesús, ¿están guardados en este cofre los tesoros o los secretos que quieres revelarme? Él respondió, ya no son secretos. Lo que está ahí dentro ya está en pleno desarrollo, aunque todavía se puede detener mediante la oración. Y yo quiero que se detenga. Ya nadie puede impedirlo, porque es parte de lo que pronuncié hace más de 2000 años. Pensé brevemente en lo que acababa de oír y tuve miedo de abrir el cofre del tesoro. Puedo entender bien que tengas miedo de lo que viene sobre este mundo, dijo Jesús. En el futuro no será fácil para mis hijos, pero con mi ayuda será posible atravesar ese tiempo. He advertido a mis hijos sobre este tiempo y los he exhortado a prepararse, pero la gran mayoría ha ignorado mis advertencias. Por eso estarán expuestas a las ideas y trampas del enemigo. Cada uno debe estar alerta por sí mismo y cuidarse. Pero créeme, todo aquí en la tierra es temporal, nada es eterno. Todo llegará a un nuevo comienzo, ante el cual ninguno de mis hijos debe temer. Los que creen en mí reciben la oportunidad de vivir conmigo en paz por la eternidad. Entonces Jesús me acercó más así y abrió personalmente el cofre del tesoro. Sacó un rollo sellado y me invitó a mirarlo junto a él. En ese momento sentí una ligera brisa en mi rostro y al mismo instante el Espíritu Santo estaba a nuestro lado. Él preguntó, Señor mío, ¿tienes algo en contra de que yo preste ayuda aquí? Claro que no, respondió Jesús amablemente. Al contrario, te necesitamos con mucha urgencia. Entonces el Espíritu Santo tocó mi hombro y me sentí fortalecida de inmediato. Jesús abrió el rollo y comencé a leer. Y esto es lo que dice en el rollo. Pero los últimos días será como los tiempos de Noé. El caos reinará en la tierra. Cada uno intentará manipular a los demás. La manipulación es brujería y por eso la brujería será grande en la tierra. El reino de las tinieblas se expandirá más rápido de lo que muchos han considerado posible, porque la maldad en el corazón humano ha aumentado. Pero debe suceder así porque yo lo he predicho. Todo lo que he predicho se cumplirá.
¿Qué significa el sueño de Blácida?, pregunté, moviéndome inquieta de un lado a otro en el banco. El sueño de Blácida habla de cuánta maldad hay en el corazón humano y de cuánta maldad ya existe en el mundo. La nueva generación que ahora está surgiendo es débil y no tiene identidad. No ha aprendido a pensar, a analizar ni a usar su sano juicio. No ha aprendido. La generación está acostumbrada a ser bombardeada constantemente y simplemente acepta como verdad todo lo que se le presenta en Internet. Allí los adolescentes están especialmente en peligro. Muchos padres ni siquiera saben en qué ocupa sus hijos todo el día. No se toman el tiempo para sus hijos, sino que se alegran cuando estos están en la escuela, pero no tienen absolutamente ninguna idea de lo que allí se les ofrece a sus hijos y adolescentes y se les vende como verdad. Cuando se dan cuenta, para muchos ya es demasiado tarde. En este mundo ha sido desatado el espíritu de rebelión. Ya no es un espíritu de religión el que predomina, sino el de la rebelión. El espíritu de religión hacía que las personas fueran presionadas dentro de un mismo patrón de pensamiento. Eso favorecía el plan del enemigo de liberar masivamente ideas hostiles en los seres humanos. Pero ahora ha enviado el espíritu de rebelión, que debe provocar que cada uno busque solo su propio beneficio, aun cuando sea a costa de los demás. Esta manera egoísta y rebelde de pensar y actuar ya está en marcha desde hace mucho tiempo, pero ahora será intensificada al triple. El mundo ya no espera que un niño sea lo suficientemente maduro para introducirlo en los secretos de la oscuridad. Ya no se respeta ningún límite de edad en este ámbito, porque también el mal sabe que el tiempo es corto y que el tiempo de la tierra se está acabando. También el mundo sabe que al final de este tiempo sucederá algo grandioso. Solo se pregunta qué podría ser. El hecho inevitable provoca miedo y terror incluso en los más altos sacerdotes de la oscuridad, porque en el espíritu se ve una gran luz acercándose a la tierra y la oscuridad no puede descifrar qué es. Sin embargo, se sabe que después de que esa luz toque la tierra, esta ya no será como antes. El maligno odia esta luz, pues sabe que cuando esta luz toca la tierra, todos los secretos oscuros saldrán a luz. Esta revelación del mal ya ha comenzado y se hará cada vez más fuerte. Si el enemigo logra convencer a los niños de que lo malo es bueno y lo bueno es malo, ganará en poco tiempo casi a toda una generación para sí. El ataque le resultará y la tierra, como consecuencia, se volverá prácticamente ingobernable. Pero mis hijos no tienen que temer, porque aquellos que me pertenecen y tienen una relación conmigo podrán escapar del tiempo de la ingobernabilidad. Aunque he dado a mis escogidos el encargo de dejar brillar su luz hasta el final, aún así los rescataré de esta situación. Cada generación tiene derecho a conocer la verdad y yo mismo me encargaré de que la verdad siga siendo la verdad, a pesar de esta tormenta oscura increíblemente grande que viene sobre la tierra, y haré cosas para que mi verdad permanezca firme, porque nadie puede apagar mi verdad. Mi verdad permanece para siempre. Yo mismo soy la verdad. Muchos de esta última generación, que hoy son adolescentes, caerán víctimas del enemigo porque han sido embrutecidos. Sus pensamientos a menudo no van más allá que los de una cabra. Se les ha enseñado a pensar y a vivir de manera egoísta. Han crecido abandonados a sí mismos y aceptan las ideas más extravagantes como verdad, porque no son capaces de formarse un juicio objetivo al respecto, porque a esta generación le cuesta pensar por sí misma sobre algo,
porque nunca se le ha exigido hacerlo y por lo tanto no la ha aprendido. Es una generación fácilmente manipulable. La ciencia ha trabajado en el pasado con la manipulación genética y en el futuro se invertirá en ello mucho más. Mediante la manipulación genética se intentará debilitar y limitar especialmente la capacidad de decisión del ser humano. A la ciencia esto ya le ha logrado parcialmente mediante la vacunación en el tiempo de la pandemia y mediante ciertas otras vacunas para intensificar la manipulación genética y experimentar con seres humanos. Se invitará a voluntarios a participar en distintos proyectos de ensayo con buena remuneración. A las personas que participen en esos proyectos no les faltará dinero por un tiempo y muchos por eso se unirán a ellos. Se hará sentir importante a los voluntarios porque se dejarán involucrar en estudios especiales. Pero en realidad, estas personas trabajan en su propia ruina y ni siquiera lo notan. Así como la mayoría de la gente al principio tampoco lo notó en el experimento de 2019 y 2020. El objetivo de estos ensayos es quitarle al ser humano mediante cambios genéticos, escuchen bien, la visión espiritual y la capacidad propia de decisión. Se llevará a cabo otro proyecto experimental con mujeres. A distintas mujeres se le ofrecerá fecundación artificial a bajo costo y sin que lo sepan, se les implantarán óvulos que han sido manipulados con ADN de animales. Con ellos se pretende crear una mezcla de ser humano y animal que se someta sin resistencia al sistema mundano. A la gente que se indigne por esta mezcla de humano y animal, se le dirá que se hace para su propia protección, lo cual, por supuesto, es un sinsentido. En realidad, estos híbridos deberán ser utilizados como máquinas de matar para eliminar a personas que, de alguna manera, se opongan al régimen del enemigo. Todos los que tomen sus propios planes y decisiones serán considerados enemigos del sistema anticristiano. El enemigo no retrocederá ante ningún medio para obtener el dominio absoluto sobre la tierra. De hecho, lo tendrá durante 7 años. Después vendrá el gran juicio y nadie podrá esconderse de mí, el Señor. Yo mismo haré justicia y mataré a estas bestias. Algunos de estos seres ya existen en la tierra. Han sido criados en secreto, por así decirlos, y soltados a modo de prueba. En el futuro se encontrarán especialmente en las grandes ciudades. Al principio provocarán gran fascinación entre la gente y se celebrará el progreso de la ciencia. Durante un tiempo las bestias parecerán inofensivas, pero no os dejéis engañar. De ninguna manera son inofensivas. Más bien orad mucho para recibir protección contra ellas. Yo protegeré a mis hijos y los haré invisibles, para que el maligno no pueda encontrarlos cuando no deba encontrarlos, porque ellos son mi propiedad. Manteneos firmes en mí, permaneced unidos a mí y seguidme. No seáis como las cabras, pues las cabras son manipulables. En cambio, las ovejas conocen mi voz y me siguen. Ellas obedecen a la voz de mi espíritu, a la voz de mi Espíritu Santo, y permanecen conmigo. Os digo todo esto para que no os asustéis cuando estas cosas se manifiesten. Este mundo pasará, pero vosotros no pereceréis, sino que seréis salvados y llevados a un reino de luz, a vuestro hogar eterno. He preparado cosas para vosotros, porque os amo. Hasta ahí la palabra del Señor acerca de esa revelación del sueño, y realmente
no seremos los únicos que estamos recibiendo este mensaje, porque estoy segura de que Dios también ha puesto en otros hijos, en otros, en otras personas estos sueños, revelando ya lo que ya va a acontecer, porque no todo lo que está oculto ya va a ir saliendo a luz y el sistema del anticristo se manifestará aún más. Mas nosotros como hijos de luz debemos seguir expandiendo el reino de Dios a través de la evangelización, a través de su palabra, sin temor, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Así que mis hermanos, este es el mensaje que quise compartir con ustedes. Gracias por estar viendo hasta aquí, hasta el final. Yo te pido que estemos orando unos por otros, fortaleciéndonos unos a otros. No dejes de tener esa relación con el Señor, sino que al contrario, afírmate aún más y cree en sus promesas porque son fieles y verdaderas. Que el Señor te bendiga.